Seguimos preguntando a Dios, no, más bien que Dios nos pregunta a nosotros. ¿Eh? ¿Estás dispuesto de que Dios te haga una pregunta esta mañana? Ponte a temblar entonces, porque cuando Dios pregunta es que persigue algo, quiere llevarte y quiere hablar a tu corazón, quiere que tú abras los ojos sobre tu propia situación. Las preguntas que Dios hace son pertinentes y nos ponen frente a nosotros mismos. Dios conoce todas las respuestas, obviamente, no nos preguntas porque no sabe la respuesta. Él nos pregunta para que nosotros abramos los ojos sobre nuestra situación. Pero lo que hace es que realmente preguntándonos persigue a algo, y algo bueno. No nos quiere condenar, no nos quiere llevar a la perdición, todo lo contrario, quiere que abramos los ojos sobre nuestra situación para conducirnos a la salvación. ¿No creéis? Así que las preguntas de Dios son extremadamente pertinentes, a veces nos chocan, a veces nos sacuden, pero siempre son para vida, no son para muerte. Así que el propósito de Dios esta mañana es que nos va a preguntar y hacer una pregunta un poco molesta, pero es bueno. ¿Eh? Como el médico que dice, mira, pone el dedo en la llaga, entonces molesta un poco, pero lo que persigue es la curación de nosotros, no otra cosa. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? El salmo que hemos leído esta mañana, ¿cuál era? 23. El 23, que por lo menos eso nos acordamos. ¿Y qué dice el 23? El Señor mi pastor, nada me faltará, etc. Pero después me dice, y nos conducirá en camino de justicia. Nos hace caminar en camino de justicia. El propósito de Dios es conducirnos en lo que es justo. Yo no sé si tú te has preguntado si el camino que estás caminando hoy en este momento es un camino de justicia. Es el camino realmente correcto que tienes que coger. Y quizás la pregunta que te va a hacer Dios esta mañana pues te podrá hacer reflexionar sobre esto. Hay uno que estaba convencido de caminar en un camino de justicia. Uno que estaba absolutamente convencido en su corazón y va a toda mecha, ¿no? Y con todas sus fuerzas en este camino, y caminaba tal. Se llama Saulo. ¿Conocen la historia de Saulo? Sí, conocemos, sí. Pues si había un hombre más convencido que él en este planeta. Él era un auténtico personaje convencido de lo que hacía era correcto delante de Dios. Y sin embargo, Dios le pilló, le tuvo que poner el puño encima, o no sé, le tuvo que hacer a través de una pregunta, pararse en su camino, porque estaba totalmente equivocado. Y yo no sé si esta mañana nos encontramos en la misma situación, pero quizás es bueno que dejemos que Dios nos llame la atención, quizás. ¿Conocen la historia de Pablo? Vamos a leerla rápidamente. ¿Ah? Eso es la historia de la conversión de Pablo. Dice así, la pregunta clave de esta mañana. ¿Por qué me persiguen? Yo te persigo, Señor. ¿Qué pasó? La gran sorpresa de Pablo es que Dios le haga esta pregunta. Porque si estaba convencido de una cosa, estaba convencido de servir los propósitos de Dios. Leamos el texto. Saulo, respirando todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, al obispo de la laguna, y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba a alguno que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y después, y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después,
levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, le trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué trágica historia. Se nos dice que estaba completamente de acuerdo con la muerte de Esteban. Pablo, Saulo en hebreo, entra en escena en los Hechos de los Apóstoles, justo el capítulo anterior. No se sabe nada de él anteriormente, pero de repente aparece la historia de Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Pablo, que nosotros conocemos por sus escritos, por lo que ha venido a hacer, y probablemente el apóstol más importante y más influyente, después de las mismas palabras de Jesús, las palabras de Pablo, que explica a Jesús, obviamente, que no tiene nada de diferencia, pero lo que dice Pablo en sus escritos son lo que más nos hacen ver y entender nosotros en nuestra vida espiritual. Así que podemos decir que sí, Jesús tiene influencia y tiene poder absoluto en nuestras vidas, el Espíritu Santo, sí, pero lo que escribió Pablo también va en esta misma idea y probablemente es el hombre más influyente que haya tenido este planeta, en sus escritos y lo que ha dicho, lo que ha explicado, hablando sobre Jesús naturalmente. Así que, pero ¿qué pasó? Vemos, si leemos en los Hechos de los Apóstoles, vemos esto que dice así: y mientras apedreaban a Esteban, ahí donde aparece la historia de Pablo, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, dice Esteban. Y cayendo de rodillas, clamó a alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y aquí viene la palabra, dice: y Saulo estaba completamente de acuerdo con ello en su muerte. ¿Puedes imaginar un poquito el personaje? Estaba ahí al borde, veía a Esteban, probablemente las palabras y la vista de este hombre que cayó bajo las piedras. Vamos a ver, pues a veces nos falta imaginación, pero si nos imaginamos, nos podemos atemblar de la escena tan terrible y tan drástica. Eso no nada que ver con lo que vemos en la televisión, eso tiene la realidad, ¿no? Las piedras que caían encima, un hombre sano, bien, que estaba bien, que estaba cuerdo y todo eso, de repente de rodillas ahí y recibiendo piedras en su cabeza, llegando al final y hasta este mismo momento donde la reacción lógica humana hubiese sido de maldecir a Dios, de maldecir a los hombres, de maldecir a todos los que le caían encima. Él, por lo contrario, lleno del Espíritu Santo, grita lo contrario. Clamo a voz alta: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Fíjate, las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz, ¿no? ¿Qué clase de persona era este Esteban, ¿no? Un simple diácono de la iglesia. Qué fuerza, qué tremendo. Y este Pablo que está ahí al borde, no tiró ninguna piedra, pero las hubiera tirado todas. Porque estaba tan convencido de que lo que se hacía ahí era lo correcto. Yo no sé, no creo que haya podido quedarse indiferente en este momento, oyendo esta voz. Pero bueno, la cosa es que el texto nos dice: Saulo estaba completamente de acuerdo con ellos en su muerte. ¡Wow! Hasta tal punto que fue a solicitar credenciales para perseguir a los cristianos. Así que era un integrista judío, había sido enseñado en la religión y sus convicciones le habían cegado la mente y el corazón estaba lleno de odio, dice el texto, lleno de odio. Podemos imaginar un poco este corazón ahí con tanta amargura y tanto odio sobre los cristianos. Era absolutamente terrible. Había nacido en la ciudad de Tarso, ciudad de Cilicia, y había heredado de su padre la tan estimada ciudadanía romana. Tanto su padre como su madre eran hebreos de raza, por lo que él se llama a sí mismo hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, como el otro Saúl, primer rey de Israel.
Tarso era una ciudad importante, ahí es probable que Saulo aprendiese las primeras letras, pero su educación rabínica fue obtenida en Jerusalén a los pies de un tal Gamaliel. Era persona de amplia cultura, entonces hablaba varios idiomas, tanto hebreo como griego, y había aprendido también el oficio de fabricar lonas de telas. Todo eso lo sabemos a través de los escritos más tarde y podemos hacernos una imagen de este personaje, una persona realmente educada, una persona llena de convicción, una persona sumamente religiosa y un fanático religioso a la imagen de estos de las Daesh, ¿no? que encontramos mucho hoy en día. Se habla mucho de estos musulmanes integristas que matan a los cristianos, que matan a la gente, que echan bombas. Para eso hay que tener convicción, ¿estáis de acuerdo? O sea, que si no tienes convicción no haces esta cosa, pero esta gente está totalmente cegado, su mente, su espíritu, bajo unas convicciones totalmente erróneas, obviamente, pero están convencidos de lo que están haciendo está bien. Y lo hacen en el nombre de Alá, lo hacen en el nombre de Dios, y Pablo lo hacía en el nombre de Dios, y todo lo que hacía, estaba convencido de que su camino era el camino de rectitud, y que Dios le conducía en un camino de rectitud. ¿Estás convencido de que el camino que piensas ser el camino de rectitud en tu vida es el camino de rectitud que Dios quiere? Así es. Los fanáticos religiosos son los peores. Y lo vimos a través de la Inquisición. Conocen la historia, ¿no? Los protestantes, los judíos fueron quemados vivos en la plaza pública. ¿Pueden imaginar un poquito la barbaridad de lo que se hacía en el nombre de Dios? Está aquí en la Laguna, en España especialmente, en muchas partes de España, fueron quemados vivos delante del público que aplaudía. En el nombre de Jesús. Se puede hacer barbaridad en el nombre de Jesús, ¿estáis de acuerdo? Así que vemos que Pablo era uno de ellos. Y tenía una amistad especial contra los cristianos de Damasco. Saúl no estaba tranquilo mientras había un cristiano en tranquilidad, dice el texto. No estaba tranquilo, mientras sabía que había unos cristianos por ahí, tenía que perseguirles. Y así era el corazón de Pablo. Y se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Bien, eso empieza nuestro texto. Y Lucas nos narra lo ocurrido después, a continuación. Se encontró con Jesús en el camino. Iba caminando, iba en una dirección bien precisa, convencido de lo que estaba haciendo, y de repente, ¡paf!, el Señor le para en su camino y le hace una pregunta absolutamente terrible. Y la espectacular conversión que va a ocurrir en su corazón demuestra realmente el poder de Dios en cualquier vida. Porque yo pienso una cosa, si un personaje como Pablo pudo convertirse y ser el personaje que vino después, porque recuérdense, ¿no? Dice aquí que estaba respirando odio. Pero este mismo personaje más tarde escribirá 1 Corintios 13, hablando del amor, este famoso texto que leemos en todas las bodas. El amor es benigno, el amor no sé qué. Por lo menos esto lo habéis leído un día, ¿no? Sí. ¿Cómo una persona puede ser capaz de escribir probablemente el texto más profundo, más extraordinario, más bello que haya sobre el amor, que haya pasado y que haya tenido estos sentimientos de odio tan fuertes anteriormente? ¿De acuerdo? Entonces, un auténtico milagro que ha ocurrido en su vida. Este fanático integrista de repente se convierte y escribe cosas maravillosas. ¿Qué tipo de encuentro ha hecho entonces? Sino el encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señor. El hombre que es el Dios que es absolutamente misericordioso, que está lleno de amor para cada uno de nosotros. Así que esta historia demuestra que la misericordia de Dios va más allá que cualquier pecado y actitud perversa que uno pueda tener.
donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Escribirá Pablo más tarde también. Y eso es extraordinario. Si un hombre como Pablo pudo alcanzar la salvación, entonces hay esperanza para cualquier ser humano y hay esperanza para ti, para mí y para todos. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Pero antes tuvo que abrir los ojos y me gustaría que pudiéramos centrarnos un momentito más sobre esto, sobre la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este camino de Damasco, como dice él? Y la pregunta que le hizo Jesús a Pablo fue como una especie de puñetazo en su estómago. Dice, mira, te voy a parar. ¡Pah! ¿No? Le dio un golpe a través del Espíritu Santo. Estaba caminando ahí y realmente cayó al suelo, ciego, la luz, todas estas cosas. Fue entonces, sin duda, cuando instruyó la maravillosa verdad del cuerpo de Cristo. Porque en Efesios, capítulo 1, versículo 20 a 23, dice así, que es muy importante en relación con la iglesia. En otras palabras, Pablo, atacándose a la iglesia de Jesucristo, ¿se estaba atacando a quién? A él mismo, a Jesús mismo. Y tenemos que empezar a pensar en ello. ¿Y por qué escribirá más tarde a los Efesios? El cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. He leído este texto también, que se encuentra en otros pasajes, en Colosenses 1:24 también. Así que por perseguir la iglesia, es atacarse a la iglesia misma. Dividir la iglesia, atentar contra la iglesia, criticar a la iglesia, ensuciar a la iglesia, despreciar a la iglesia, es despreciar a Jesús. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando generalmente de la iglesia fiel a Jesús, obviamente, ¿no? No estoy hablando de la iglesia institución que vemos por ahí. Y Pablo recibe la pregunta, pero hubiera podido pensar, pero si estoy haciendo lo correcto, ¿qué me estás diciendo? Si yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, lo que me han enseñado, según mis convicciones, según lo que dice la ley de Moisés, según lo que dijo el sacerdote, que lo podía hacer, me dio credenciales para eso. ¿A quién persigo en realidad? Tantos hacen el malo y si no se dan cuenta, ¿a quién hacen daño en realidad? Muchas veces en nuestras vidas cometemos errores o hacemos daños y hacemos lo malo y no nos damos cuenta. Parece que decimos daño a este, al otro, a aquel o a aquel otro. Jesús advirtió en Mateo 18, 5, 8, dice, habla de los niños, ¿no? Y dice, y el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, ¿no? Se identifica ahí de repente con los niños. Dice, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino a la que se mueva un asno y que se ahogara en el profundo del mar. ¡Wow! Fíjense un poco la advertencia de Jesús. El que se mete contra un niño que cree en mí, el que le hace caer, ahí nos abre todo un abanico de pensamientos terribles, de curas, incluso pastor a veces terribles, ¿no? Hicieron caer niños, metieron mano ahí. Tantas cosas horribles que no podemos ni nombrarlas, ¿verdad? Y Jesús advierte, si haces esto, lo estás haciendo en contra de mí. Se identifica al pobre, se identifica al débil, se identifica a muchas personas y cuando nos ponemos en contra de uno u otro, es contra Jesús que nos ponemos. Así que entendemos la advertencia del Señor Jesús.
Y Pablo, naturalmente, metiéndose contra los cristianos y queriendo encerrarlos o matarlos o saber qué, es contra Dios y contra Jesús que estaba actuando. Y podemos ver esta pregunta: ¿por qué me persigues? La pregunta de Cristo va a resumir un sentimiento de tristeza en el corazón de Dios, pero también de afecto, de compasión, porque Dios tiene una meta cuando Él toma y cuando Él para a Pablo en este camino. ¿Por qué me persigues precisamente tú, el que está versado en la Escritura, el que dice creer en Dios, el que dice conocer las Escrituras? ¿Por qué me perseguiste tú? ¿Qué te he hecho mal? A veces me hacen la misma pregunta. Vas en la calle y preguntas a la gente y dice: ¿hablas de Jesús? Y de repente: ¡oh, Jesús! ¿No es así? ¿Tienes amigos en el colegio de esta libertad? Seguramente, o otro tal. Y dice: yo soy de Jesús. ¡Ah! Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te hizo Jesús? ¿Qué te ha hecho Jesús para que te pones así? Uno se pregunta, dice: pero ¿cómo es posible que la gente tenga tan oposición a Cristo que cuando sabes un poco de Él te quedas boca abierta? ¿Pero qué estoy haciendo? Si Jesús es la cosa más extraordinaria y maravillosa del mundo. Y fuera del mundo también. ¿Entendemos eso? Entonces podemos ver, dice: pero Jesús está ahí con está. Dice: pero, oye, ¿qué estás haciendo, Pablo? ¿No te das cuenta? A ver si abres los ojos, a ver si te das cuenta. Y Pablo está ciego ahora, no ve nada. Todo se derrumbe, todo se cae por los suelos. El primer efecto de la manifestación de Cristo es derribar en tierra, poniéndonos en un lugar muy bajo, y cuando más alto es el ministerio al que quiere llamarnos, escribió alguien, más bajo es el lugar al que nos lanza. Porque a los que Dios emplea para su más útil servicio, les golpea primero con un profundo sentido de su propia indignidad. Si no descubrimos nuestra indignidad delante de Dios, Él no puede hacer nada con nosotros. El mismo Pablo escribirá a los Filipenses 2:10 y también a los Romanos 14:11 este texto que dice así: para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Nos damos cuenta de esto? Nos damos cuenta de que un día toda rodilla se pondrá delante de Dios. Todo el mundo de repente se va a abrir los ojos, igual que lo hizo Pablo, sobre la realidad de lo que está viviendo. Lo que pasa es que en este caso será demasiado tarde, ¿verdad? Pero un día todo el mundo abrirá los ojos sobre su propia realidad. Todo el mundo se dará cuenta que realmente el Señor Jesucristo es Señor absoluto. Y todo el mundo tendrá que doblar rodilla y caer delante de Él. Desde el presidente de gobierno hasta el último de la tierra. Desde el rey de España, todos los políticos, de repente se van a abrir los ojos. De repente van a decir, y cualquier persona que hay, y veo todos esos carnavaleros que pasan por ahí, a veces disfrazados, de repente se van a dar cuenta. ¿Os dais cuenta un poco de la situación? ¿Cuántos de ellos se van a encontrar fuera de juego? Podemos imaginar este día, el día donde el mundo entero abrirá los ojos y tendrá que realizar: ¿a quién persigues? ¿O a quién estás rechazando?
o a quién estás pasando de largo. Es lo mismo. Lo que vino a continuación en la vida de Pablo demuestra el efecto que hizo esta pregunta en el corazón de Pablo, porque Pablo tuvo que doblar rodillas, tuvo que darse cuenta y tuvo que humillarse delante de Dios. Y saben que ustedes, es interesante de ver que durante 3 días estuvo totalmente ciego. Es decir, durante 3 días estaba recluido en una habitación ciega, no veía nada y solamente todavía estaba temblando por la visión que había tenido. Pero no solamente por la visión, sino temblando por la pregunta. Y por darse cuenta de que todo lo que habías hecho hasta ahora era en contra del Dios vivo, al cual pensaba servir. ¡Qué realidad! ¿Eh? De repente un choque tremendo entró en la vida de este hombre. ¿Saben? Por eso hablará más tarde y explicará lo que es la conversión. La conversión en griego, que es epistofé o algo así, significa volverse a. Es realmente hacer un cambio de 180 grados en tu vida. Tú ibas caminando con un pensamiento, una manera de pensar, una manera de ser, ahí tal, tan tranquilo, porque desde pequeñito es así. Incluso si este camino era muy bonito, como el mío, por ejemplo, que había sido enseñado toda la vida en la vida cristiana, entonces yo iba a la iglesia, seguía, tocaba la guitarra, hacía un montón de cosas, y ibas ahí, pero era mi camino, no era el camino de Dios. ¿De acuerdo? Y buena gente, era el Fili este. Sí, pero quería probar un poco de cosas por ahí, un poco de canutos por allá, y en fin, en los años 70, 68, de los hippies y todo eso, el pelo largo y todas estas cosas, bueno, había que vivirlo, y bueno, y tal. Pero iba mi camino, y pensaba que todo iba bien. Hasta que un día, ¡pau!, el Señor dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué haces de tu vida? También tuve que caer del caballo, que era el coche en este caso. Tuve que pararme y dejar que el Señor realmente hablara mi corazón. Toma una decisión. Porque igual que Pablo tuvo que tomar la decisión de obedecer, también tuve que hacerlo y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo en un momento dado. ¿Estáis de acuerdo? Y eso se llama la conversión. En las Escrituras es el efecto que acompaña al nuevo nacimiento. Es volverse literalmente hacia Dios. La conversión es algo que se pasa en el fondo del corazón, que dice, wow, estoy en un camino equivocado. Por más bueno que soy, estoy equivocado, estoy fuera de juego delante de Dios y tengo que volver y girarme hacia Él y decir, Señor, me rindo a ti. Toma la rienda de mi vida, condúceme tú. Sea tú el Señor de mi vida. Se expresa con precisión en el caso de los tesalonicenses, podemos leer también, mostrando cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y completo. Pasa la diapositiva así, dice así, por tanto arrepentíos, dice también en los Hechos. Todo el libro de los Hechos está marcado así, las predicaciones, cada vez llama al pueblo a pararse en su camino, a reflexionar sobre su propia situación, sobre su propia perdición, es decir, Señor, me arrepiento, me convierto, vengo así para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos nuevos de refrigerio vengan sobre vosotros en la presencia del Señor. Y dice en Mateo 18:3, dice, y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No hay posibilidad de entrar en el reino de Dios si no pasamos por este tiempo de conversión total. Así que vemos cómo Pablo tuvo que sentir eso con fuerza. Quizás no es tan trágico para muchos de nosotros. A veces el Señor nos habla de formas diferentes, pero siempre nos quiere conducir al mismo lugar. A doblar rodillas delante de Él y reconocer lo que Él hizo por nosotros y recibirle como Salvador y Señor personal de nuestras vidas. En el discurso de Pedro a los judíos, él dice, así que arrepentiros y convertiros para que sean borrados vuestros pecados. Sin convertirse no podrían entrar en el reino de los cielos.
Así que la pregunta que hace Dios a Pablo, ¿hasta cuándo me perseguirás? También la hace a cada uno de nosotros un día en nuestras vidas. Me dirás, ¿perseguir a Jesús? Yo no he perseguido nunca a Jesús. El que persiguió a Jesús, que levante la mano. Ah, no, somos todos buena gente aquí. Está claro que nos va a costar un poco entender esta pregunta, cuando Dios nos la hace a nosotros también. Yo te garantizo que Dios te la hace también a ti, igual que me la hizo a mí. Nosotros somos buenas personas, y es verdad, y además somos cristianos. Y si bien Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, o a Jesús del cielo, al Dios omnipotente, lo hacía con violencia además, nosotros podemos perseguir a Cristo de muchas maneras, ¿no crees? Piénsalo un momento. Cada uno de nosotros podemos perseguir a Cristo de muchas maneras. La sociedad en general persigue a Cristo simplemente rechazándolo, rechazando todo lo que se relaciona con Jesús. Ahora se está intentando quitar de todos los medios, de todas las discusiones, de todos los políticos, de todo tipo de cosas. El nombre de Jesús es apartado por completo. En los colegios ya no se habla más de eso, se habla de los homosexuales a tope, pero ahora de Jesús nada, ¿verdad? Se intenta cosas ahí, pero de apartar a Jesús, porque Jesús molesta. Jesús molesta. Podemos perseguirle estando en contra de Él y de su palabra muchas veces. ¿Nunca habéis sentido una especie de alergia en las cosas de Dios? Tú en tu vida, en mi vida, seamos honestos. ¿Nunca hemos sentido un rechazo? O nos decimos rechazo así, de esta manera, pero, ay, no. Ay. Lee la Biblia, no. Somos un poquito alérgicos todos nosotros, ¿no crees? Somos alérgicos a las cosas de Dios. Hemos oído como cristianos que Jesús dio su vida, está lleno de misericordia, es como un padre que te recibe, que te quiere abrazar, que tiene todo tipo de bondad para ti. ¿No es así? Eso es la teoría, lo sabemos. Lo hemos oído, por lo menos. ¿Y por qué estamos tan complicados en nuestras vidas? Seguirle con pasión, seguirle con verdad, seguirle con amor. ¿Por qué es tan costoso levantarse por la mañana y decir, ay, voy a leer la Biblia? ¿Por qué hay esta fuerza de oposición en nosotros? O sea, con la lógica es imposible de decir, ¿cómo es posible que yo esté tan alérgico a las cosas de Dios? Les confieso, incluso como pastor, ¿sabe? Nuestra naturaleza pecadora se opone a las cosas de Dios. ¿No lo crees? Sean honestos. Piensa un poquito de vosotros. No les conozco a fondo, pero estoy seguro de una cosa. Es que sois pecadores. Y hay una especie de oposición en el fondo de nosotros. Porque si no fuera así, entonces estaríamos corriendo a la iglesia, corriendo a dar nuestro dinero, todo cosas. Seríamos como estos primeros cristianos que estaban totalmente locos por el Señor Jesús, dispuestos a morir por Él. Pero no, tranquilo, hay que dosificar la cosa, no hay que ser fanático. Así es. ¿Saben? Entonces podemos estar en contra de la Biblia. ¿Cómo es posible que la gente no venga a las iglesias? ¿Estáis de acuerdo, no? Aquí han venido mucha gente, y si todo el mundo vendría el mismo día, no habría sitio ahí, seguramente. Y no habría sido ninguna iglesia. De todos los que dicen que aman a Jesús, si vendrían solamente los domingos, no habría sitio en ninguna iglesia. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué hay un rechazo? ¿Por qué se prefiere a otras cosas? ¿Por qué? Me pregunto yo. Pues saben, la Biblia contesta eso. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 18 creo que es, o 19. ¿Conoces esto?
El 3:16 lo conocen, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo y tal. O sea, dice eso. Juan, explica eso. Y después dice, pero Jesús, ¿saben? No ha venido para condenar, ha venido para recibir, para salvar, para darte vida, porque es el que creó todas las cosas. Vuelven hacia Él, está diciendo Juan ahí, le está diciendo Jesús a Nicodemo en este caso. Pero después añade esto. Y este es el juicio, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo oye la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. ¿Ves de dónde proviene este rechazo en nosotros? ¿De dónde se sitúa el nudo de la cuestión? Del por qué somos tan alérgicos, por qué nos cuesta tanto venir a adorar al Señor los domingos, los martes, los miércoles y no sé qué mil cosas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Le estoy diciendo que a lo mejor tienes que trabajar, bueno, tienes que trabajar, pero tu corazón estará ¿dónde? Con los que adoran al Señor. A lo mejor no puedes venir por muchas cosas, pero no estoy hablando solamente de venir, estoy hablando de una actitud del fondo del corazón que está en nosotros, una oposición. Y el Señor nos dice, ay, ¿por qué me persigues? ¿Qué te hice yo a ti para que me persigas? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué tienes alergia? Yo mismo tengo que reconocer que me ha pasado tener alergia, oposición, encubierta, naturalmente, porque siempre hay que guardar las apariencias, ¿verdad? No he querido venir a la luz porque mis obras eran malas. La vergüenza de testificar a un amigo. Vamos a ver, ¿cómo es posible que tengamos vergüenza de testificar a un amigo? ¿Cómo es posible que tengamos dice, somos tan sabios que no queremos... No. Hay algo que nosotros que nos dice, no es muy popular, se habló de Jesús. Pero por Dios, Jesús lo es todo. ¿No es así? ¿Cómo es posible que no tengamos más autoridad para salir en la calle y decir, yo creo en Jesús, ustedes lo que quieran, pero yo sé a quién creo? ¿Es verdad? Pues porque está en nosotros esto que dice Juan, o que dice Jesús a Nicodemo. Así es. Quizás le molesta más, quizás no eres un opositor violento, obviamente, tú no eres del ateísmo, ¿no? O los que abiertamente se oponen a él. Pero sabes, la peor oposición que Jesús tiene hoy en día, ¿sabes cómo se llama? Indiferencia. La indiferencia. Y cuando la indiferencia coge nuestro corazón, estamos en el camino equivocado. ¿Ok? Estamos en el camino equivocado. Y esto es la manera más sutil de perseguir a Cristo. Dice aquí en Apocalipsis también, dice así, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ojalá tuvieras convicciones. Eso es lo que está diciendo. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, parece que no le gusta mucho al Señor esto. Le repele. Está indiferente. Para terminar, Pablo oyó y cambió completamente de trayectoria. Porque lo que tenía Pablo, si estaba convencido totalmente en lo equivocado, cuando encontró la verdad, fue un hombre loco por Jesús. Absolutamente loco por Jesús. Por eso muchas veces las personas que más oposición tienen contra, de repente el Señor les toca y vienen a ser locos del Señor. ¿No es extraordinario eso? Ojalá fuera lo mismo para nosotros todos, ¿verdad? El que pensaba traer prisionero y cautivo a Jerusalén a los discípulos de Cristo, fue el mismo llevado como prisionero y cautivo de Cristo a Damasco. Iba con una intención
y después se cambió totalmente el rumbo. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pudo así dedicarse de lleno a meditar sobre el significado de lo que había sucedido. ¿Y nosotros entonces? ¿Y nosotros? Dios nos hace esta pregunta esta mañana. Quizás te parece dura. Es una pregunta que te quiere llevar a la vida y no a la muerte, lo repito. Una pregunta que nos hace ver nuestra locura o simplemente nuestra estupidez o nuestra inconsciencia. No lo sé. Pero Dios te pregunta a ti y me pregunta a mí. ¿Por qué me persigues? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué no te rindes completamente y decides nunca más oponerte a mí de ninguna manera? Y quizás como esta diapositiva termina diciendo, ¿yo fuera de juego? Pregúntate. ¿Ah? Y quizás el Señor no viene ahí y dice, no, ¿por qué me persigues? Quizás no te saca la tarjeta roja esta mañana, pero por lo menos te levanta la bandera y dice, oye, ¿no estabas tú fuera de juego? Y el que está fuera de juego, habéis visto un partido de fútbol, ¿no? Él está de juego y entonces mira al árbitro y dice, no. Siempre dice eso, ¿no? ¿Qué va? ¿Está equivocado? Y después vemos la repetición, vemos la línea y claro, tenía un pie fuera, ¿no? Estaba fuera de juego. Me pregunto si nosotros decimos lo mismo esta mañana. No deberíamos de decir lo mismo esta mañana en nuestras vidas. Es decir, ¿estoy fuera de juego o no estoy fuera de juego? ¿Dónde estoy hoy? Vamos a terminar y voy a pedir